La niña del albaicín era una rosa de oro, morena de verde trigo y color de almendra sus ojos, color de almendra sus ojos. La niña del albaicín vivía en un Carmen moro, encerrada entre cancelas. Rafael Fernández Suárez trabajó durante 35 años como funcionario del ayuntamiento de nuestra localidad. 15 de estos años los empleó en el Archivo Municipal de Jerez. Les puedo asegurar que es uno de los trabajos más soñados y deseados por nuestro protagonista, como veremos más adelante. Pero ahora les invito a que nos centremos en el archivo municipal y lo conozcamos en voz de sus protagonistas. Es uno de los archivos más importantes, sin duda, de Andalucía. Conserva pues un material riquísimo desde la Edad Media hasta nuestros días, donde también se recoge el fondo de protocolos notariales, que afortunadamente en Jerez lo tenemos en nuestra ciudad. En otras localidades se trasladó a Cádiz, al archivo provincial. Y bueno, creo que el archivo municipal es una cita obligada para todos aquellos investigadores que quieran abordar cualquier materia, ¿no?, sobre la historia y el arte en Jerez. Es el gran desconocido. Yo diría que los jerezanos, quitando a los que estamos en el mundo académico, que nos hemos interesado por la investigación y que trabajamos a fondo en este tema, el ciudadano no tiene ni idea. Pero claro, además es que un ciudadano sin un interés específico, sin una meta clara, aquí se encontraría perdido. Esa sería la realidad, y es que esta es nuestra profesión. Como una joya de incalculable valor que pocos archivos de España tienen, porque nosotros hemos tenido la suerte de tener unos archiveros antiguos, Agustín Muñoz Sánchez y el señor Formentari, que han sido capaces de, sabiendo lo que tenían dentro, nos lo han dado a conocer a base de un trabajo inagotable. Se puede presumir del cariño de tu familia, de tu gente, y del cariño que teníamos en mi casa con mi padre y mi madre. De eso presumía mi hermano, de que nos queríamos mucho. Y presumía de archivero porque para hablar del flamenco, para escribir del flamenco, hay que sentirlo, y él lo sentía, si no, no te sale nada. Y él sentía el flamenco, y a él le gustaba el archivo, porque el archivo, pronto tendremos otra buena noticia de él, era una de sus pasiones también. Buscar lo que nadie buscaba, lo encontró Nene. Y entonces, aparte de todo eso, por encima de todo, presumía de ser gitano, porque él no era flamenco, él era gitano. ¿Qué opináis de que aquí Jerez tenga desde el año 1837 hasta el 70, que es cuando se crea el registro civil, un índice donde cualquiera que haya nacido en Jerez y aproximadamente sepa su abuelo cuándo nació, por alfabético, que entonces no se usaba alfabético, se usaba el nombre, y te cogía un José o una María y te podías volver loco. Aquí te da igual que te coja una María que se llame Garrido, y entonces tú te vas aproximadamente y ahora coges Garrido, 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 aquí lo tengo. O sea, en eso no hay nadie en España que lo tenga.
Gran estudioso del chipi calí, lengua gitana, compositor, investigador, poeta y un larguísimo etcétera, catalogan a nuestro protagonista como un hombre polifacético, empeñado día a día en aprender más y más. Mi madre sí, porque mi madre tenía otra cosa, mi padre también, pero es que ella, siempre estábamos más unidas con ella. Y sí, lo sabía ella. Ella sabía el don que tenía cada hijo. Y mi hermano nene tenía el don de ser sabio, de ser poeta, de ser humilde y prudente. Y sobre todo el don más grande que tenía, el guía espiritual que era. Porque era un trevo de 4 hojas. El que se arrimara a él, los mismos amigos que enemigos, los enemigos ganaban, porque ganaban dinero. Y los amigos ganaban en sabiduría. Lo que él le enseñó. Él me ha enseñado tanto. Él se llevaba todo el día conmigo, que vamos a escribir, vamos a pintar, porque le encantaba pintar, se llevaba todo el día. Yo es que recuerdo a mi abuelo todos los días haciendo algo diferente. La máquina de escribir, un ordenador, un lienzo, todo. Yo lo recuerdo a diario y como el mejor. Era y fue lo que él quiso. Él tuvo lo que él quería en la vida. Él no quería más. Él era especial y al ser especial le sobraba todo. Él, su escritura, su música, su pintura, es que era un genio. Y como genio que era, no quería más, quería ser como era. Él se sentía muy orgulloso de cómo él era. Y nosotros también, sus hijos, su mujer, sus nietos. Pero nosotros, yo en especial, pues me siento súper orgullosa de mi padre. Y los quiero con locura. Que Rafael era una persona que como ya sabemos, ¿no? Partiendo de una base de unos conocimientos básicos, de una cultura muy popular, sin embargo, tenía un gran afán, ¿no? Por conocer de todo, hasta el extremo que en materias, por ejemplo, de archivo, ¿no? De investigación, pues él también rápidamente se acercaba al investigador e intentaba por decirlo de alguna manera, conocer, ¿no? Asesorarse de qué materia estabas investigando, ¿no? Y eso es muy indicativo. Eso es algo que, partiendo, como digo, de unos conocimientos muy básicos, el afán por aprender creo que dice mucho de una persona. Demasiado artista, claro. Él nació así, ¿no? Él nació así y era genial, ¿no? Porque te contaba unas historias muy bonitas, ¿no? Te contaba cuentos, te iba con él por la carretera y te decía todas las flores, todo cómo se llamaban, los árboles, y la verdad que cuando íbamos con él de viaje, pues nos lo pasábamos bien, y nos distraía mucho y tenía muchos conocimientos de muchas cosas, y sus letras creo que eso es universal, ¿no? Lo mismo hacía un diccionario en romaní, que escribía letras, que se movía por el archivo y que te contaba sus andanzas de cuando había sido camionero. Vamos, era una persona desde luego memorable, de las personas de verdad dignas de que lo recordemos todos quienes tuvimos trato con él. Además de su labor de archivero, que cumplió durante muchos años, creo que casi 15 años que estuvo aquí en el archivo, era una persona dedicado fundamentalmente al mundo del flamenco, al estudio de la raza gitana aquí en Jerez. Él inició estudios ya con una línea de investigación seria, porque tuvo también la posibilidad de acceder a la documentación y además era una persona bastante culta, con lo cual le sacó muchísimo partido a esa documentación que pudo sacar aquí. Recuerdo a Rafael como un hombre que, como muchos de su generación, no pudieron académicamente estudiar lo que quisieron, entonces su formación fue un poco autodidacta, y en el caso de Nene
esa formación no solamente es autodidáctica, sino bajo mi punto de vista bastante intuitiva. Es eso que Federico García Lorca hablaba de la cultura de la sangre, que yo creo que le corría a Rafael por muchos sitios, ¿no? Y entonces Rafael era un hombre muy intuitivo, tenía una serie de teorías sobre el mundo del flamenco, sobre el mundo de los gitanos, en especial me acuerdo esa teoría de los gitanos de la Bética, que era de Juan Carlos de Luna, pero bueno, él la adaptaba de su manera, que venía a decir fundamentalmente que los gitanos que habían entrado por el norte de España eran unos gitanos y ellos venían de unos gitanos que habían entrado por el sur de la península. Y ahí él establecía unas teorías muy místicas, muy espirituales, él hablaba de la espiral del Cante, y la verdad era un gusto enorme hablar con Rafael, ¿no? Por esa cultura de la sangre e intuitiva que te hablo. El afán por aprender creo que no es cuestión de que tú tengas una formación mayor o menor, sino eso poco se nace, ¿no? Y él tenía esa inquietud, sin duda. La forma, ¿no?, de tratar a las personas y de acercarse, como digo en el caso nuestro, ¿no?, a los investigadores, pues repito que dice mucho de ese afán, ¿no?, ese espíritu de conocer cuantas más cosas mejor, ¿no? Y creo que ahí es donde está un poco la clave, ¿no?, del saber de las personas y del, bueno, pues, no sé, creo que es un poco complicado, ¿no?, porque verdaderamente, bueno, cada uno tiene su forma, ¿no?, y su manera de proyectar, ¿no? Porque sabía hacer de todo, de todo. Música, tocaba el piano, cantaba, escribía, ya ve cómo escribía, y pintaba. Tiene cuadros pintados también, y pintaba. Y aparte era vidente un poquito, ¿eh? Él era vidente. Por eso dice, él se adelantaba, no es que lo veía. Él era vidente. Él aprendía diariamente, porque él estudiaba todos los días. Mi padre en mi casa era libros, papeles, boli y más libros. Y le encantaba. Esa era su vida. Leer, aprender, pero por libros. Él quería siempre, él nunca estaba saciado de eso. Él quería más. Y la música igual. En mi casa se ha escuchado toda clase de música, no flamenco. Música clásica, música moderna, copla, Juanita Reina le encantaba, la música clásica le encantaba, y moderno te digo, como el que más, los Beatles. Él era un fan. Sí, Nené era polivalente porque, como todos los genios, en la escala de genio que tengo yo a mi hermano, y lo tenemos, pues en la escala de genio, él día a día quería aprender, porque se comía la vida a bocado. Es que se levantaba por la mañana y quería aprender una cosa nueva, día tras día, y aprender. Y él sabía solfeo. El que decía que él tuvo un piano, compró un piano, pero es que él sabía solfeo. Y en 6 meses de solfeo adelantó a los que llevaban 2 años aprendiendo solfeo. Entonces, de música, el chipicalí, por supuesto, que la familia suya, su mujer y sus hijos tienen un diccionario chipicalí en el borrador de 9000 palabras en chipicalí, el lenguaje del gitano, que yo haré lo posible para que eso se pueda editar, para que los derechos de autor que tanto le han no quitado, sino que tanto se han llevado a otros, se lo pueda llevar a su familia. Y eso es un tesoro para el lenguaje de gitano que tiene mi hermano Rafael. Oye, tú, ¿cómo te digo? Que no estás en mis pensares, que no quiero tu suspiro, que no me baño en tus mares. Olvídame y olvídame y olvida, que por tal que me quisiera me convertí en pordiosera de tu amor de noche y día. Y ahora soy afuera y en la cantera, grano de arena y en el carril, agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. José Mercé
Miguel Poveda, Los Marismeños, El Torta, artistas que han interpretado en alguna ocasión temas con letra y música de Rafael Fernández Suárez el Nene. Pero, sin lugar a dudas, su obra cumbre, por la repercusión que tuvo a nivel mundial, es ese Dicen de mí, ligado íntimamente al mito, ligado íntimamente a José Monje Cruz, camarón de la isla. Dicen de mí que más menos el tiempo. Dice de mí, ay, que si yo estoy muerto. Y yo he digo, entre mi corazoncillo y el baño a veces a mi enemigo. Dicen de mí que más me amenaza el tiempo. Dice de mí que si yo estoy vivo o muerto. Escucha bien lo que digo, que hasta me duele el hablar. Que lloren grandes y chicos, que lloren todos por igual. Los niños que lloren pena, los viejos la sangre y el fuego. Ay, en silencio y sin queja. Ay, que el viento mira al acecho. Ay, ahogadito en llanto, yo me atrevo a murmurar que el tiempo lleva en su manto bordados de mi verdad. Tengo que perdonarme porque el suspiro que doy por mí no suspira nadie. Y yo le digo al nene, y llorando se fue el aire por el arco Santiago, iba llorando el aire por la muerte de un gitano que marchitó el sufrimiento su corazón soberano. Dicen de ti, se fue tu vida en un vuelo y no te dio tiempo de que el resto de la gente te conocieran por dentro. Cuando gobernemos los poetas, decía él de vez en cuando, y entonces a mí a veces, por ejemplo, mira, esto lo estoy haciendo para Camarón, esto lo estoy haciendo, no me acuerdo si era para uno de los hijos del Sordera o para él mismo. Yo tuve, que fuimos bastante, la suerte de ir al puerto en una casa palacio de la calle Larga, donde él organizó él solo cantando, que llamaba los cantes, algo así como añejos, o cantes que ya no existen, o algo así, y la verdad es que quedamos sorprendidos de lo que él había recopilado a través. No hay que olvidar que el nene pertenece a uno de los linajes más importantes que hay en Jerez desde el punto de vista gitano puro, porque él era gitano puro de 25 apellidos, y era de la rama de Juaniche el Manijero, el Tati, después estaba los Parrillas, eran de su rama, y después estaba la de Terremoto y la del Serna. O sea, no podía ser una flamencura más grande que él estaba impregnado, porque él vivía como un auténtico miembro de la etnia gitana. Su faceta de letrista de todos también es conocida, ¿no? Era un hombre, además fue también profesor de romaní y chipicalí, trabajó muchísimo en las letras para personas tan conocidas como Camarón de la Isla o Lola Flores, ¿no? Que la canción Dicen de mí, por ejemplo, es una canción que ha dado la vuelta al mundo y que está considerada como una de las mejores letras que tiene Camarón, y esa partió de la mente y del corazón de Rafael. Su gran aportación viene a través del mundo de la chipicalí, de la letra, donde él hace una gramática, y aparte un autor muy prolijo. Su hermano Diego creo que tiene unas obras ahí impresionantes de teatros
de novelas incluso, de cuentos. Yo creo que en ese aspecto, vuelvo a decir, ¿no?, esa faceta de Rafael mística, espiritual, oculta, un hombre ciertamente cargado de un poco de misterio, bajo mi punto de vista, ¿no? Y como habrán referenciado los demás, también para mí su máxima inspiración viene de las manos de las letras flamencas. Habrán hablado, me imagino, también del Dicen de mí, que es una de las grandes letras del flamenco de todos los tiempos, porque es una letra apocalíptica, que canta Camarón de la Isla, con música de Diego Carrasco, y ya fundamentalmente la colección de letras que hace para Frédéric de Val, en la colección de Flamenco Vive de Audivís, donde escribe letras para Juan Moneo Torta, Fernando de la Morena, La Macanita, y posteriormente a cantadores como Diego Carrasco. Yo creo que entre la gitanería, baja andaluza, era un autor de verdadero culto, porque las letras de Nene tenían la capacidad de sacar ese misterio interior que él tenía, ese místico que él tenía, lo sacaba afuera. Letras, independientemente dicen de mí, la adaptación que hace de letras del Serna para el Torta en colores morenos, una espectacular soleá que le escribe a Fernando de la Morena, la soleá del siglo XV, tengo que perdonarme, que los suspiros que por mí doy, por mí no los daba nadie. Y unas letras realmente grandes, ¿no? Macanita graba también letras del Nene, y Juan Moneo el Torta, te lo he dicho, y Diego Carrasco, ¿no? Diego Carrasco quizás fuera el último que le pedía letras a Moraito y a su hermano Diego, que tenían todos muchas letras, y grabó Sueña con los tejados de las gañanías, y hacía un personaje que ya te digo, que su valor fundamentalmente fue en esa cultura de la sangre que atesoraba, ¿no? Dicen de mí que me van a hacer tiempo. Dicen de mí que si estoy vivo o muerto. Eso fue del Nene. Esto es muy fuerte. Eso ha marcado un antes y un después en las personas literatos de las letras, ¿no? Ahí sí tienen que mirar mucho. Muchos de los que le dan muchos premios y muchas cosas, ¿sabes lo que te digo? Fue un fuera de serie. Sí. Eso que dicen de mí, único. Se lo cogió Camarón, y fíjate, lo que hizo Camarón. Lo bordó. Una vez le preguntaron a Chispa que con qué tema se quedaba de Camarón, y dijo que el Dicen de mí. Vamos, que lo escuché yo en la radio, lo dijo ella. Fue una cosa preciosa. Ahí dejó su sello, ¿no? Esta letra es que te impone, ¿no? Y además él la escribía a lo mejor, sí, en su casa tal vez escribía, claro que escribía, ¿no? Pero él siempre iba con su folio y su bolígrafo, y siempre estaba escribiendo, y siempre escribiendo. Él charlaba y tal, pero él cuando tenía un momentito así un poquillo, ya estaba, o veía cualquier cosa, o lo que vivía, lo que veía, ¿no? Escribía, ¿eh? Y después era muy gracioso, ¿no? Sería, como decimos nosotros, ¿no? Era una persona muy peculiar, y además luchador por su cultura, ¿no? Por su cante, ¿no? Él quería que su cante estuviera ahí, donde se merece, ¿no? Lo hubiera vivido bien cuando han hecho al flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues seguro que lo hubiera vivido bastante, porque eso lo decía él. Eso es que lo predecía él, ¿no? Él decía, nosotros, el cante, eso es lo más grande, eso tiene que ser patrimonio de nosotros, patrimonio de la humanidad. Te ponía así, ¿no? Y nosotros, pues, es verdad, era un sabio, predecía las cosas, ¿no? Y a muchas veces, pues, en su escritura lo reflejaba todo, ¿no? Casi siempre era en el salón de casa, todos nosotros, vamos, allí en lo que es el salón en casa, y él su ventana, su mesa camilla, y
mucho, vamos, siempre su bolígrafo lleno de papel en la mesa, mi madre siempre peleando, chiquillo, que vamos a comer, quita los libros de la mesa todos los días. Yo me acuerdo que siempre me decía, mira nene, mira lo que es eso, y lo hacía en un minuto. Por ejemplo, los colores monos del torta, que eso también dicen de mí es genial, ¿no? Pero los colores monos del torta, eso es genial para mi casa, porque eso es mi casa, vamos, eso es para mí, después de él dicen de mí, son los colores morenos. Eso es un tema que yo me acuerdo perfectamente que él me lo dio. Los colores morenos tengo metido dentro del alma, el color de la aceituna, la cara, ¿cómo es más? No me sale ahora mismo. El color de la aceituna y la canela en rama. Eso fue, digamos, lo que es mi casa, vamos, lo que él, fíjate, lo genio que era, que hizo un tema de mi casa. La gente a lo mejor no entiende ese tema, ¿no? Pero los que vivimos ahí, la familia de él, vamos, es que es mi casa totalmente. Y siempre con sus libros, siempre, día, noche, mañana, tarde. Me acuerdo cuando se compró una máquina de escribir. Y mi madre ya, vamos, hasta las vecinas, no que rajaban, que decían, que flipaban con él, porque era todos los días. Él se podía tirar 2 días, 2 y 3, vamos, él venga a escribir, él nada más que quería el libro y sabe cada día más. Porque mi padre no se quedó, mi padre se levantaba y decía, yo más todavía. Mi padre me decía, mi nena, yo tengo 16 años, yo estudio 3 carreras seguro. Y lo hacía, ¿eh? Porque él, gracias a Dios, tenía esa virtud, que a él le gustaba aprender cada día más. Yo recuerdo que, bueno, en estas charlas que teníamos, mientras muchas veces cuando terminábamos de la jornada de investigación, pues nos quedábamos charlando con él. Y yo personalmente, bueno, pues más de una ocasión le preguntaba y me sorprendió, pues, porque no sabía que él había hecho composiciones, letras, ¿no?, para figuras como Camarón o La Macanita, o sin duda artistas de lo más grande, ¿no?, del flamenco. Y bueno, pues es curioso que sorprendía, ¿no?, como una persona estando en un ámbito un tanto, bueno, pues ahí como, bueno, sin llamar la atención ni nada, pues tuviera una proyección artística de este calibre. Es algo que me llamó la atención. Siempre, por supuesto, con su forma, ¿no?, sencilla, con su forma sin ánimos de llamar la atención, sino como, bueno, como las grandes personas, ¿no?, en el fondo son. Esa letra de Dicen de mí era porque el siglo se iba. Ese es el significado de esa letra. Mucha gente no lo sabe. La gente cree que era una cosa Camarón. No. Eso lo cogió Camarón porque le gustó Camarón para hacerlo, pero eso estaba hecho. El Dicen de mí, porque terminaba el siglo, dicen de mí que me amenaza el tiempo, dicen de mí que si estoy vivo o muerto, ¿no? Y yo les digo, mientras mi corazoncito hierva, yo venceré a mi enemigo. Ese es el año, el siglo que se iba y el siglo que venía. Y él llegó a ir a cursos internacionales a Hungría y a Albania, donde era considerado una figura. Y él daba conferencias en caló universal, y se entendían todos los que hablaban la lengua esta que tenían, que casi se ha perdido, lo hablaban entre ellos y no necesitaban, era un poco, y termino ya del todo. Él me decía a mí que él era como un cura, que los curas todos se entendían en latín. Pues nosotros nos entendemos en caló. Hombre, que los albaneses tienen sus variantes, o los húngaros, pero en resumidas cuentas, y él llegó a dar clase de caló. Lo que sí te digo es que mi padre le inspiraba cualquier cosa. Y cualquier cosa para él era especial. El aire era especial. Una mariposa, una mosca, un niño, un viejo, un anciano. Para él era todo especial. Y como músico, porque también la música es muy difícil de crear, y él la creaba porque él tocaba el piano y lo tocaba bien, y se sacaba su música y su letra. O sea que lo hacía todo y bien. Y a nosotros nos enseñó
muchísimo. La generación nuestra aprendimos mucho de él. Bastante. Donde mi madre le dejara un hueco, ahí se ponía él. Si mi madre estaba limpiando en el salón, se iba a su cuarto. Si limpiaba su cuarto, se iba al salón. Que si no, para el dormitorio. Cualquier lado era bueno. Cualquier lado era bueno para que mi padre escribiera. Eso lo llevaba él en la sangre, en cualquier lado podía hacerlo. Era fácil para él. Por lo que yo veía, ¿no? Porque yo veo que eso es una cosa muy difícil. Y mi padre lo hacía fácil, a mi parecer. Muchísimo orgullo, porque las letras de mi abuelo salían de mi casa. Todo lo que ha escrito mi abuelo eran vivencias nuestras, todas. Canciones a mis tíos, a mi abuela, lo de todos nosotros, todo. Era de nosotros. Lo identifica a Camarón, vamos, con lo que le ha pasado a Camarón, ¿no? Sí que lo identifica, yo lo veo así también. Por lo que he escuchado, por lo visto no era para él, ¿no? Por lo que yo he escuchado, bien no te puedo decir por lo que era, pero cuando lo que yo Camarón es porque era muy bueno. Ahí está el sello de mi padre, uno de los mejores cantadores, lleva un tema de mi padre, y identificándolo a Camarón, porque dicen de mí donde suena, Camarón, donde sale, dicen de mí va con Camarón. Cuando vivía, cuando grabó y ahora de muerto. Cualquier reportaje sale el tema de mi padre, en cualquier lado sale el tema de mi padre, cualquier cosa refleja a Camarón, sale dicen de mí. Por algo será. Le cantaba tanto al amor y al desamor mejor que nadie. Fíjate que hay una letra que la grabó Marta Quintero, precisamente hace varios días escuché una entrevista de ella, y dice: cada vez que voy a un bolo, como ella dice, a una gala, me piden esa letra. Y es la Rosa de Pitiminí, que ya la grabó otra persona antes, pero lo que yo digo que los artistas cuando van por ahí a hacer sus galas y sus cosas nos dicen: esto es de fulano de tal. Y después a cualquiera que escribe, cuando crucé una esquina me encontré con Catalina, ¡uy, mira lo que ha escrito este! Y a lo mejor es nada. Y las letras que de verdad, no dicen ninguna, estas letras de fulano de tal, sino, preciosa, pero no dicen, pues de fulano de tal. Eso es lo que veo yo, que no le han dado lo que él es, un genio. Pero claro, como un genio murió, y como un genio lo recordaremos siempre. Ahora estamos así, pero nosotros no iremos, pero eso queda ahí. El legado que él dejó queda ahí. A lo mejor no lo conoceremos, pero letrista como es, poco hay. Oye, tú, como te digo, que no me llaman tus besos, que no quiero tus caricias, que le daba a mi cuerpo. Olvídame y olvídame y olvida, que mi ternura se abriga y al abrazo de tu cuerpo y al cristal donde te mira. Y ahora soy agüita y en la candela, grano de arena y en el carril, agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini.